Nuevamente, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a una reunión más, a un tiempo más con Dios. Me alegra mucho verles, me alegra mucho saber que lo bueno, Dios ha sido fiel y que hasta aquí nos ha sostenido. Y seguimos ahí tomaditos de la mano de Dios porque no hay un mejor momento que este. El momento donde estamos conectados con Dios, no hay poder estar aquí en la presencia de Dios, cada uno en sus lugares, pero todos conectaditos. Vamos a comenzar con esta lección de este día. Estamos mirando las 5 señales de una falsa conversión. La lección anterior alcanzamos a tocar 3 puntos. Decíamos que una falsa conversión, en esa falsa conversión hay resultados inmediatos. Decíamos punto número 2, que en una falsa conversión hay una falsa humildad, es decir, hay una vida muy superficial en la parte espiritual, en la parte cristiana. Y decíamos como número 3 que un falso convertido no tiene raíz, no hay profundidad. Si no entraste a la reunión anterior por alguna razón, no te preocupes porque ya el mensaje está allá para que tú puedas repasarlo. No vamos a repasarlo hoy, se nos iría el tiempo repasando. Entonces vamos a entrar en materia. Vamos a mirar el cuarto punto, la cuarta evidencia de una falsa conversión. Y es que en una falsa conversión hay un gozo inmediato. Da como resultado un gozo inmediato. Y esto está basado en el libro de Marcos, capítulo 4, verso 16, Marcos capítulo 4, verso 16, y dice la escritura: estos son, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Ahora, aquí yo quiero dejar claro lo siguiente. Por supuesto que cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, hay un gozo, porque el gozo está, digamos, dentro del fruto del Espíritu Santo. Ustedes recordarán que dentro del fruto del Espíritu Santo, lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, dentro de ese fruto también está el gozo. Entonces es normal que la persona tenga gozo. Sin embargo, escúcheme en esto, la experiencia de una conversión verdadera nos debe dejar alguna tristeza. Tiene que haber una tristeza, nos tiene que dejar contritos, como lo leímos y lo estuvimos estudiando en una lección anterior, y nos tiene que dejar quebrantados y como resultado arrepentidos. ¿Qué es la palabra contrito? Quiere decir que siente contrición. ¿Qué es sentir contrición? Es sentir como un remordimiento sincero, un remordimiento profundo, que uno se siente mal, que realmente uno comienza a revisar su vida y dice, no, yo me siento mal porque la verdad yo era muy malo, yo era muy malvado. De verdad que cuando me pongo a revisar digo, no, es que yo de verdad estaba muy mal. Y eso naturalmente debe ocasionar tristeza. Y esa tristeza que está en nuestro corazón, en nuestra vida, debe producir, escúcheme en esto, una detestación al pecado, un aborrecimiento al pecado que cometimos. Porque nos damos cuenta que esos pecados que nosotros cometimos verdaderamente, como lo hemos estudiado, verdaderamente han ofendido a nuestro Creador. Han ofendido a un Dios que es bueno, que es justo. Un Dios que lo único que está buscando de nosotros es que estemos bien, que nos alejemos del mal, que caminemos verdaderamente una vida como Él la dejó para nosotros. Pero nosotros cuando comenzamos a vivir, entonces comenzamos a cometer pecados y una cantidad de cosas que llega el momento en que uno tiene que decir, no, yo la verdad no estoy bien con Dios. Obviamente, escúchame eso, en Cristo, nosotros cuando confesamos nuestros pecados y cuando nos arrepentimos, se nos quita como una carga, se nos quita como un peso, y ese peso, pues obviamente nos da a nosotros un alivio, y ese alivio nos da una paz, porque dice la Biblia que el Señor da una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué sentimos paz? ¿Por qué sentimos alivio? Porque teníamos algo como atorado, como cuando tú tienes algo y dices, yo necesito desahogarme con alguien, y de pronto llega el momento en que tú encuentras a esa persona y te desahogas y lloras y te quebrantas y tú dices, ay, bueno, qué alivio, alguien me escuchó, alguien estuvo conmigo y yo sentí ese alivio. Bueno, pues es eso y mucho más lo que nosotros debemos sentir con Dios.
Pero esas lágrimas que nosotros derramemos es unas lágrimas no porque dejé mi amante, ay, ahora yo qué voy a hacer sin mi amante. No, no, es unas lágrimas y Señor, perdóname porque yo estaba en pecado, perdóname porque estaba en adulterio, perdóname porque estaba en fornicación, Señor, perdóname. Yo lloro es de ver lo miserable en lo cual me había convertido y que te haya fallado a ti, Señor. Y esas lágrimas es de remordimiento por haberle fallado a Dios. No es remordimiento porque ahora no tienes amante. No, mis amados. Entonces, es entender que así como nos duele cuando nos desprendemos de algo que estamos tan arraigados y causa un dolor, así mismo nosotros, como cuando un ser querido muere y entonces hay ese dolor y lloramos porque vamos a tener la ausencia, nosotros deberíamos de sentir como ese desgarre y ese alivio de que ya ese pecado ya no está en mi vida y entonces lloramos, Señor, porque te fallamos tanto, y luego después de eso ya viene un gozo. Escúcheme que en la vida cristiana, al convertido verdadero, una de las cosas que nos debe pasar a nosotros es que vamos a tener que pasar o estamos pasando por una puerta que la Biblia habla como puerta estrecha. Y esa puerta estrecha es una puerta del arrepentimiento. Es un dolor, o sea, tenemos que ajustarnos tanto y pasar por ahí, tenemos que desprendernos de tantas cosas que no nos sirven, que es como basura en nuestra vida, y obviamente tenemos que pasar por la puerta estrecha. La puerta estrecha, pero que nos lleva a la salvación, que nos lleva a la vida eterna, que nos lleva al arrepentimiento. Dice la Biblia al respecto en el libro de Mateo capítulo 7, en los versos 3 y 14, el Señor Jesús está dando este consejo, porque está hablando es el sermón del monte, está hablando a sus discípulos, está dando una enseñanza como Dios en esta mañana nos la da a nosotros. Y dice la Biblia, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Y escuche lo triste que dice aquí la Biblia, y muchos son los que entran por ella. Muchos, aquí enfatizo la palabra muchos, no son pocos, son muchos. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Noten entonces que la mayoría de personas, según lo que dice el texto bíblico, la mayoría de personas se complacen más entrando por esa puerta ancha, pero que somos pocos, y espero que tú y yo estemos dentro de estos pocos que decimos, no, a mí no me interesan esas cosas del mundo ni la puerta estrecha. A mí lo que verdaderamente me interesa es obedecerle a Dios, caminar como Dios manda, y que si eso implica restringirme de muchas cosas que para mí eran un placer, para mi carne era un placer, pero por obediencia a Dios las tengo que dejar, mis amados, vamos por buen camino. Fíjense que Cristo menciona aquí dos puertas que son como dos maneras de entrar en un camino. Un camino que lleva por un lado a la perdición y por otro lado a la vida eterna. Lo que está sucediendo en la vida de muchos posiblemente es que Dios los está sacando de ese camino ancho donde estaban y los está introduciendo en el camino angosto. Y por esa razón muchos tenemos que dejar cosas que no son agradables a Dios. Y entienda que los que no entran por ninguna de las dos puertas todavía están condenados. Aquellas personas que dicen, no, yo por eso no escucho la palabra de Dios, porque es que eso como que lo obligan a uno, como que uno tiene que dejar esto. No, aquí nadie, absolutamente nadie obliga a nadie. Yo no estoy detrás de ver si están haciendo o no están haciendo. No, porque esa es una labor que el Espíritu Santo hace en el corazón de cada persona. Y no es que se obligue, no es que, es que ya uno le prohíbe. No. Lo que pasa es que cuando uno ha nacido de nuevo y cuando uno comienza a entrar por la puerta estrecha y tiene el Espíritu Santo comienza uno a redarguirlo. Y aquel que fumaba, entonces cuando va a fumar, entonces dice, no, es que esto ya, no, es que esto no. Y no es que nadie lo esté viendo, quizás está encerrado, quizás está escondido y nadie lo ve, pero hay algo dentro de él que dice, no lo haga, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo. Y entonces cuando dice, voy a echarme un cigarrillo, y entonces se va a fumar el primero y él ya siente como asco, dice, no, esto sí es horrible, y lo bota. Dice, no, esto yo no puedo seguir. ¿Quién hace esa obra? Es el Espíritu Santo. Así mismo tiene que ser con el pecado, mis amados. Con cualquier pecado. Que uno sienta, perdónenme la palabra, uno sienta asco de pecar. Que uno diga, no, pero ¿yo en qué me he convertido? Después de todo lo que hizo Jesús, después de todo lo que ha hecho Dios, y yo quiero seguir en esto, entonces ya hay un repudio, hay un completo rechazo de todo lo que tiene que ver con pecado. Según Juan, capítulo 3, verso 18, solo para que lo registres ahí, Juan 3, 18 y Juan 3, 36, el que está por la puerta ancha ya está condenado, es decir,
Es la persona que no toma ninguna decisión, que no asista a ninguna iglesia, que no tiene a Jesús en su corazón. La Biblia muestra que ya está condenado. Tanto la persona que no entra por ninguna puerta, quiero que me entiendan esto, tanto el que entra por ninguna puerta como el que está caminando por la puerta ancha. Esta persona piensa que está bien con Dios. ¿Por qué? Porque entró a un lugar donde le decían, no, usted puede seguir con su pecado, ¿viste? Entonces la persona dice, no, yo me leo un salmito, no, yo me leo un versículo, no, yo por la mañana estoy leyendo los proverbios. Y entonces cree que está bien porque ya está leyendo un proverbio. Bueno, eso es bueno, de antemano les digo, es bueno. Pero ¿de qué le sirve estar leyendo un proverbio? ¿De qué le sirve estar leyendo la Biblia si está diciendo mentiras, si está diciendo groserías, si tiene pecado en su vida? No le sirve para nada. Esa persona piensa que está bien con Dios porque lee un versículo y aquieta su conciencia. Escúcheme, ese es el prototipo de las personas que andan por la puerta ancha. Entonces tienen un vocabulario y dicen, no, lo que pasa es que uno no tiene que volverse tampoco tan fanático. No, lo que pasa es que esa gente también es que quiere que uno deje todo. Bueno, tú puedes tomar esas decisiones en tu vida, pero entiende que estás caminando por una puerta ancha, un camino espacioso que conduce, dice la Biblia, a la perdición. Entonces, las dos puertas que menciona aquí Mateo capítulo 7, versos 13 y 14, representan los dos tipos de conversiones. Una falsa conversión es fácil de conseguir, mis amados. Muchos de los que pasan por puertas, digamos, anchas, por los caminos anchos, son aquellos que dicen que está caminando en los caminos de Dios, según ellos. Y es una puerta que dice la Biblia que es espaciosa, es una puerta ancha, es una puerta que entran y tienen mucho gozo y mucha felicidad, sin el más, digamos, mínimo esfuerzo, ni dolor, ni sacrificio. Entonces ellos van a la iglesia y dicen, no, esto es bonito, esto es genial, eso allá a uno la pasa súper bien y eso hay unos conciertos buenísimos y entonces dicen, no, yo tengo una felicidad y un gozo y ojalá sea otra vez domingo para ir allá y eso uno la pasa bien y lo demás. Entonces lo ven y dicen, uy, ¿usted cómo está de feliz? Claro, no es que estoy en una iglesia y allá la pasamos lo más de bien. Eso es una felicidad, mis amados, pero que no tiene arrepentimiento, porque ellos siguen en las iglesias, llenan lugares, saltan, gritan y hacen una cantidad de cosas y aparentemente están felices, aparentemente están gozosos, pero si no hay arrepentimiento, mis amados, no hay salvación. Ellos están por el camino ancho, están en la iglesia porque están conociendo nuevos amigos, porque están viendo algo diferente, porque bueno, se les predica la palabra y dicen, no, esto lo explican de una forma tan bonita y me siento tan bien y no, y me gusta mucho la alabanza y me gusta mucho todo esto, pero no tienen dolor en su corazón, no se han arrepentido de su pecado, están allá, siguen escuchando la palabra de Dios. Y tristemente de pronto habrá alguien que está en la sala un día como hoy y estarán escuchando la palabra de Dios y entonces dices, no, yo hasta cierto punto, pero yo tomar decisiones así serias con Dios, pues no. Quiero decirte, estás por la puerta ancha. Y si no hay arrepentimiento, si tú no has sido contristado, si no hay tristeza en tu corazón, pues no tienes la fe que te lleva a la salvación. No, si no has ido a la cruz y has muerto a todos estos pecados. Ese es el prototipo que está diciendo aquí, que son personas que tienen un gozo inmediato, pero sin tristeza, sin contrición, sin temor, sin arrepentimiento. Entonces, esta es una indicación que esa persona entró por la puerta ancha y es fácil creer así. Y es lo que el apóstol Pablo decía en 1 Corintios, han creído en vano. Así hay muchos, mis amados, así hay muchos que se dicen ser cristianos y que están en iglesias, entonces un día están en la iglesia, un día de pronto sirven, un día predican, un día de pronto cantan en una iglesia, pero tienen una vida de pecado y entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Esto entonces representa una falta, personas que creen sin arrepentirse, sin confesar sus pecados, sin apartarse de ellos, y algo, digamos que tenemos que tener claro es que nosotros sentimos ese dolor. Ese dolor, por supuesto, no se trata de un espectáculo, de comenzar a decir, ay, y que la gente se dé cuenta, ay, la hermana verdaderamente se arrepintió, el hermano se arrepintió porque mire cómo llora y mire cómo es. No, es que eso no tiene que ser ni con lloros, ni con gritos, ni nada. Es algo profundo y yo sé que tú me estás entendiendo. Es algo profundo que uno como que está solo con Dios y uno dice, no, Dios, sí, de verdad que perdóname porque he fallado. Sin necesidad de mostrárselo a nadie, sin necesidad de decir, pastor, estoy llorando por mi pecado. Pastor, ¿cómo le parece que duré toda la noche llorando porque me sentí muy triste porque había pecado? No, tú no necesitas decirle a nadie, por favor. Eso es algo que tiene ahí íntimo. Tú no tienes que demostrar que haces algo y que la gente tenga que dar cuenta. No, la Biblia que lo que nosotros hagamos en secreto, Dios lo recompensará ¿en qué? En público. Tranquilo, haz la obra de Dios, sé un buen cristiano, sin necesidad de espavientos, sin necesidad de que la gente se tenga que dar cuenta o demostrar. Recuerde que hablamos la semana pasada
que es como esas ramitas que se colocan afuera como para mostrar que soy buen cristiano porque hago esto, porque hago lo otro. Tranquilo, si tú estás actuando bien, Dios conoce eso y Dios te sabrá recompensar. Entonces, estamos hablando aquí que es un gozo inmediato, sin nada de dolor, sin nada de tristeza, sin nada de contrición. Vamos a mirar el quinto, digamos, evidencia de una falsa conversión. Y la quinta demostración, digamos, evidencia de que la persona es un falso convertido, es que cree por algún tiempo. Y aquí quiero enfatizar, por favor, y prestemos mucha atención a este punto, porque es muy importante. Es el quinto punto, el último de los que vamos a estar analizando de una falsa conversión. La base bíblica la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 8, verso 3. La verdad está en los 3 evangelios donde está citada la parábola del sembrador. Vamos a estarlos mirando. Lucas capítulo 8, verso 13, dice lo siguiente. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Y escuche lo que dice la Biblia. Creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba se apartan. Primero que nada, hay que entender que la experiencia de una falsa conversión es una experiencia. Porque la persona cree en el momento de oír las buenas de Jesucristo. Sin embargo, Pablo dice en 1 Corintios 15:2 que creyeron en vano. Es decir, creyeron sin lograr nada. Creyeron sin obtener la salvación. ¿Por qué? Porque no hubo arrepentimiento. Entonces, así es fácil que cualquier persona se diga que es un creyente. Pero ¿qué es lo que prueba todo, mis amados? Y lo que prueba todo es el tiempo. El tiempo prueba, la perseverancia, es lo que prueba si verdaderamente la persona es verdadero o no, o es un falso convertido. Si ha creído verdaderamente o si ha creído en vano. Cree pero solamente por algún tiempo, dice aquí la Escritura, y luego se aparta de la fe, se aparta de los caminos de Dios. La luz del sol es lo que va a probar esto. Revela si hay una genuina o no conversión. Dice la Biblia en el libro de Lucas 8:13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Noten que hay un tiempo de prueba. Este mismo pasaje en Mateo capítulo 13, versos 5 y 6, que es el pasaje paralelo de la parábola del sembrador, dice, pero cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y la interpretación de él la da en el versículo 20 y 21 del mismo libro de Mateo. Dice, el que fue sembrado en pedregales, parte cayó en pedregales porque no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, noten, salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. El que fue sembrado en pedregales, entonces da la interpretación, el versículo 20 y 21. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene profundidad en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí noten la palabra clave, la aflicción o la persecución. Sale el sol, vienen las aflicciones o viene la persecución, y entonces dice la Biblia que por causa de la palabra, luego tropieza. Marcos capítulo 4, versos 5 y 6, dice lo siguiente. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, noten, vuelve a aparecer la palabra salió el sol. Salió el sol, dice la Biblia, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y la interpretación que el Señor da en este pasaje, en versículos 16 y 17, dice, estos son los que asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces noten aquí, mis amados, que la aflicción, la preocupación, la tribulación, los problemas, son pruebas que nos permiten evidenciar si somos verdaderamente cristianos o no. Es decir, que las pruebas demuestran si hay una conversión del cristiano o no hay una conversión del cristiano. Hay en las pruebas donde tú sabes, donde tú vas a mirar cómo vas a actuar en ese momento de las pruebas, es donde se determina si verdaderamente tú y yo somos cristianos. Dice la Biblia que si no tienes raíz, es decir, si hubo una falsa conversión, se seca y muere.
O sea, se aparta de la fe, se aparta de los caminos de Dios. Estos son el prototipo de los hermanos, entre comillas hermanos, personas que asisten a una iglesia, creyentes que durante mucho tiempo estuvieron en la iglesia, pero por alguna razón, llámese porque falló el pastor, porque falló alguno de los líderes, porque sucedió algo. Entonces estas personas se apartan del camino de Dios. Y no tiene que ser así, mis amados. Si el pastor donde tú estás falla, se equivoca por alguna razón, pecó o alguna cosa, tú no te tienes que apartar de los caminos de Dios por causa del pecado del pastor o del líder. Si tú eres un verdadero cristiano, ¿sabes qué hace? Tú vas a buscar un redil donde te alimente y donde tú sigas creciendo, pero tú no puedes tomar como excusa, no, es que yo era cristiano, pero como el pastor fulano de tal o como el hermano fulano de tal hizo tal cosa, yo no volví, yo me aparté de las cosas de Dios, porque es que esos son unos hipócritas, esos son unos falsos, son unos mentirosos, entonces yo no sigo en las cosas de Dios. Escúcheme, esa persona que tiene ese tipo de lenguaje es una persona que verdaderamente no se ha convertido. Porque una persona que se ha convertido de verdad, a pesar que ve una cantidad de cosas y pruebas y lo demás, dice, sí, hay pruebas, hay dificultades, no hubo un buen testimonio, realmente no hubo cosas que digamos, que me acercaran a seguir en la iglesia, pero yo sigo con los caminos de Dios. Esa es una diferencia, mis amados. Si tiene raíz, un verdadero cristiano pasa las pruebas de la vida. ¿Por qué? Porque esto es como la luz del sol para una planta. ¿Para qué sirve la luz del sol para una planta? Hay algo que se llama la fotosíntesis y las plantas para poder crecer y para poder ser fortalecidas necesitan la luz del sol. Entonces el sol cuando viene sirve ¿para qué? Para profundizar las raíces, para que la planta crezca y para que dé fruto. ¿Qué nos enseña esto en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual? Que esas pruebas, esas dificultades, esas tribulaciones, todo ese tipo de cosas que nosotros por una u otra razón tenemos que pasar, en lugar de, a diferencia de aquellos que se apartan, a nosotros como cristianos nos fortalece más, echamos más raíces, podemos crecer más y podemos tener fruto. Es decir, una persona, un verdadero cristiano, después de las pruebas, es una persona más fuerte, es una persona más sólida. Es una persona que ha crecido porque dice, vino una prueba y yo me metí con Dios y entonces esto fue lo mejor porque aprendí a crecer en Dios. Y ejemplo de esto es lo que estamos viviendo en este momento. Fruto de la prueba de la pandemia y lo demás que sucedió en el mundo, nosotros ¿qué hicimos? Comenzamos a buscar más de Dios y seguramente que a esta altura muchos podrán decir, como lo podemos decir nosotros, como lo puedo decir yo, que hemos crecido mucho más espiritualmente. Una prueba, en lugar de habernos sacado, algunos dicen, no, como ya no hay iglesias abiertas, como que se cerraron las iglesias, yo me aparté de las cosas de Dios porque como ya no me puedo congregar. Unos pueden decir eso, pero los verdaderos cristianos dicen, no, nosotros hemos crecido más y una de las cosas que podemos decir es que fruto de lo que ha pasado, nosotros hemos crecido más espiritualmente. Algunos ni siquiera estaban en la iglesia y ahora están en la iglesia y eso va a permitir que llevemos más fruto. Noten que las pruebas a un verdadero cristiano lo fortalece y hace que dé más fruto. Pensemos un momentico en digamos, la parábola del sembrador dice cosas que son interesantes. Uno siembra, por ejemplo, una semilla y la planta brota rápido y crece rápido, de igual manera. Por ahí tenemos una plantita que compramos hace poquito y en una materita bien pequeñita. Y wow, eso echó unas ramitas rapiditos y nosotros dijimos que bueno, esa es una plantita que va a crecer rápido. Pero no tenía profundidad, la materita era muy pequeñita y en la parte de abajo de la materita le colocó unas piedras a la materita y entonces la raíz llega hasta cierto punto y no crece. Entonces es muy delgadita la ramita y cuando dimos cuenta esa matica se secó. ¿Por qué? Porque estaba sembrada en pedregales. Si nosotros hubiéramos tomado esa plantica y la hubiéramos colocado en un jardín, por ejemplo, entonces ¿qué hubiera pasado con esa semillita? Esa semillita de pronto si uno mira la materita y mira la otra semillita, si la colocáramos a la par, uno va a decir, uy, esta como creció de rápido y la otra ni siquiera se ve. ¿Será que sí? ¿Será que está bien la semillita? ¿Será que no se dañó? Porque es que esta mire cómo creció de rápido y la otra ni siquiera ha brotado nada. Pero como la otra está en una tierra buena, y entonces está buscando la humedad, la raíz está buscando la humedad, está en lo profundo. Y cuando esta plantica encuentra el agua, encuentra la humedad, entonces comienza a ir creciendo, crece y lleva fruto. Y eso es lo que pasa en la vida de muchas personas. Hay personas que rapidito se ven cosas, que ya lo tocamos en el punto anterior, la última lección. Otras que de pronto dicen, pero es que yo no veo nada. Y no te preocupes, Dios está haciendo una obra en tu corazón. Y tarde que temprano va a brotar. Puede que al principio la semilla que fue sembrada en pedregales aparentemente dio mejor fruto y por eso es que es muy importante no te compares con nadie.
Y a veces es un problema de nosotros como cristianos. Es que yo me comparo con la hermanita fulana de tal, con el hermanito fulano de tal, que lleva tan poquito en la iglesia y mire ya cómo está. Mire, no, eso no es un buen... Tú no te compares absolutamente con nadie. Y esto es lo que sucede en esta plantica. Entonces, cuando la compara uno, aparentemente dice, no, esto como que se perdió esta semillita aquí en la tierra, en el jardín, y como que era mejor haberla colocado en esta materita. Pero escúcheme, cuando se expone al sol, ¿qué va a pasar con esa plantica? Se va a secar y se va a morir. ¿Por qué? Porque no tiene raíces. La otra plantica que fue colocada en el jardín, cuando viene el sol, entonces la plantica comienza a ser más robusta y comienza a crecer y comienza a dar fruto. Es exactamente lo que pasa en nuestra vida espiritual, mis amados. No sé si me he hecho entender. Y eso es lo que ocurre, que el sol, escúcheme por favor, el sol, entiéndase las pruebas, las dificultades, las tribulaciones, el sol revela verdaderamente nuestra condición. Así como el sol revela la condición de una planta, asimismo el sol de las pruebas, cuando sale, demuestra verdaderamente quiénes somos nosotros. ¿Tú estás por pruebas hoy? ¿Estás pasando por dificultades hoy? Bueno, está la manera y es la mejor manera que Dios permite. Ese sol de las pruebas es exactamente lo que Dios necesita para tu vida, para que tú crezcas. Esa tribulación, esa persona que Dios ha colocado ahí como al lado, que se ha convertido como en un aguijón, dice, no, Dios mío, pero es que esta persona que... Bueno, Dios la ha permitido para tratar tu carácter, para tratar en esas áreas que han sido difíciles en tu vida y que Dios tiene que colocar esa piedrita ahí para hacer como que la que te pule, para que tú digas, ay Dios mío, sí. Y si tú pasas esa prueba, te vas a dar cuenta que es un buen cristiano. Si tú dices, no, yo definitivamente no, esto yo de perdonar, eso yo no soy capaz de eso, yo mejor no. Bueno, ahí entonces tienes que mirar qué tipo de convertido es. Entonces, como enseñanza en esta parte, las pruebas revelan una verdadera condición espiritual. Igual sucede con las finanzas, igual sucede con cada área de nuestra vida. Durante los tiempos de prueba, el falso convertido deja de crecer y se aparta de los caminos de Dios para volver al mundo, para volver al pecado. Si alguno de los que están aquí en sala o de los que escucharán más adelante el mensaje son de esas personas que en momentos de afugias económicas, en lugar de pegarse más a Dios, en lugar de buscar más a Dios, entonces lo que está pensando, la idea que está contemplando es apartarse, es ir al mundo, es comenzar a hacer negocios ilícitos y lo demás para conseguir dinero, mis amados, es una mala decisión. Pero si tú estás pasando por momentos difíciles, si la parte económica se ha estrechado, entonces si tú lo que estás haciendo es orándole a Dios, Señor, tú sabes la condición, tú sabes cómo estamos viviendo hoy como familia, tú sabes lo que está pasando en nuestra vida, Señor, pero confiamos en ti, tenlo por seguro que pasamos esa prueba y vendrá una bendición grande en nuestra vida. El verdadero convertido que tiene raíces en Cristo, que ya ha recibido el agua de la vida a través de Cristo, florece. ¿Dónde florece? Florece bajo la luz, bajo las pruebas, bajo la aflicción, la persecución, la tribulación, incluye también la tentación. Tú vas a ser tentado y ahí es donde se va a ver que esa luz del verdadero creyente, ese creyente que está en Cristo Jesús, va a pasar esa prueba. El Espíritu Santo está contigo y te va a ayudar. Lo peor que se puede hacer, escúcheme, que se puede hacer con una planta es esconderla de la luz, es esconderla del sol. No, entonces esta plantica, yo sé que no tiene raíces, pero la voy a esconder acá. No es bueno eso, mis amados. Porque si una planta en buena tierra necesita luz para florecer, entonces, ¿qué es interesante? Es saber ver si la planta es buena o no, si finalmente es de buena calidad la planta o no. Y el sol es lo que va a hacer que demuestre verdaderamente y rápidamente, y eso sucede con el cristiano. Es decir, es un error cuando nosotros queremos no pasar por pruebas. Lo peor que podemos hacer cuando alguien se acaba de convertir es esconderlo de las pruebas, es esconderlo de la aflicción, es esconderlo de la tribulación, es esconderlo de la persecución. Hay algunas personas, yo sé que con buenas intenciones, repito, con buenas intenciones, pero que han visto, digamos, las ovejas como que no quiere que les pase nada. Entonces, yo quiero que aquí hacer un equilibrio para que no haya una mala interpretación de esto. Entonces, si alguna persona está pasando por problemas, el pastor o la iglesia quieren solucionar el problema de esa hermanita o a ese hermano todas las veces. Y entonces cada vez que hay una prueba para esa persona, llama, pastor, hermanos, estoy en esto. Y todo, solucione el problema. Aparentemente por querer hacerle bien a esa persona. Entonces esta persona sencillamente termina acomodada de que simplemente con una llamada, simplemente con una visita a un hermano, va a tener suplida su necesidad que tiene en ese momento. Y el pastor, por querer ser un buen pastor,
Entonces quiere todas las veces, tranquila, hermano, yo le pago esto. Pastor, no tengo para la pensión de los hijos, tranquila, yo le pago esto. Pastor, no tengo para el recibo del agua, tranquila, yo le pago el recibo. Pastor, es que imagínese que se me acabó la leche, tranquila, ya le mando para la leche. Bueno, esas cosas, repito, pueden ser buenas, ¿sí? Ay, tan buena persona que es el pastor. Pero de cierta manera, estamos afectando a esas personas. Porque la estamos haciendo es que dependan de personas, que dependan del pastor, que dependan de los hermanos, pero no le estamos haciendo que dependan de Dios. Entonces, cuando vienen las pruebas, entonces esta persona pues no va a revisar su vida ni nada, sino simplemente lo que revisa es su agenda, a ver a quién tengo que llamar esta semana. Y entonces no han podido pasar, digamos, esa prueba, termina pues haciéndolos creer como que están bien y que están en una buena iglesia y que están siendo ayudados, pero realmente están siendo mal. Y cuando tienen que enfrentar la prueba real, cuando ya no está el pastor, ya no están los hermanos, y cuando tienen que estar solo en la prueba, entonces ¿qué hacen? Se apartan de Dios. Se apartan de Dios. Y esto es muy delicado, mis amados, porque no le hemos acostumbrado a que aprendan a depender. Si está pasando por pruebas, entonces Dios le permite, escuchen, Dios le permite la prueba para que esa persona revise su vida, revise su administración, revise su manejo en lo que está haciendo, y entonces en medio de la prueba esa persona va a aprender verdaderamente a ser buen administrador, buena administradora, y esto le va a ayudar para que crezca. De lo contrario, mis amados, hay muchos cristianos que son viejos en el evangelio, pero son bonsáis espirituales. No han crecido absolutamente nada. Es como si hubieran arrancado hasta ayer o antier, cuando llevan años en la vida cristiana. ¿Eso por qué? Porque a veces, escúchenme por favor esto, a veces queremos ser más buenos que Dios. Y Dios pone a una persona en prueba y nosotros queremos, sí está en prueba, pero yo le voy a ayudar. No, mis amados, hay casos, escuchen, hay casos donde hay que dejar a esas personas que pasen por la prueba para que aprendan, para que conozcan a Dios, para que dependan de Dios, y eso les va a ayudar a crecer y a dar fruto. En caso contrario, estamos mal. Igual sucede con un hijo, igual sucede con nuestros hijos. Cuando nosotros queremos suplirles todo lo que medio dicen, ya queremos darle, y no los enseñamos a que van a depender de Dios. Entonces los mal acostumbramos, los malcriamos. Y así hay muchos cristianos en muchos lugares que están malcriados. Por eso es que tenemos que muchas veces permitir que ellos pasen por la prueba, y en esta manera van a conocer más al Señor. Entonces el verdadero cristiano en las pruebas nos ayuda, ¿sí? Más bien hay que dejarlo sufrir, porque la prueba le obliga a echar raíces, los obliga a que busquen más de Dios, a que se consagren más a Dios, a que revisen su vida, a que saquen el pecado que hay en su vida, a que aprendan a estar verdaderamente metidos con, y eso les va a permitir que crezcan y que puedan florecer. No sé si me he hecho entender con esta explicación. Ahora, escuchen lo siguiente: Dios es bueno, y si tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios, no te preocupes, que Dios es bueno y Dios te va a guardar. Y Dios sabe guardar muy bien. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Que Dios nos guarda bien. O sea, cuando uno verdaderamente es un hijo de Dios, uno aprende a depender de Dios y Dios lo guarda muy bien. Aún, escúcheme, las pruebas. Ahí Dios nos está guardando. Y el Señor sabe que Él es un nuevo hijo. Y como Él sabe que es su hijo, entonces Él sabe que tiene que luchar por un poco tiempo, pero que eso le va a permitir crecer. Por eso la Biblia dice en Judas, capítulo 24, versículo 24, Judas tiene un solo capítulo, versículo 24, dice la Biblia: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. O sea, Dios es capaz de guardarte. Dios es capaz de protegernos, de proveernos. Y cada planta necesita de la luz del sol, y cada cristiano necesita de las pruebas de la aflicción, de la persecución, de la tribulación, de la tentación. De lo contrario, no vamos a crecer. Esta es la manera como nosotros crecemos como cristianos. De manera pues que si en esta mañana alguno de mis hermanos está pasando por pruebas, por dificultades, tranquilos, estamos dentro del proceso. No todos los creyentes, recuerden, quiero que tenga claro este concepto, no todos los creyentes, entre comillas, son verdaderos cristianos. Varias veces la Biblia menciona a los falsos hermanos entre nosotros. En la parábola del sembrador se acaba de enseñarnos lo que hemos estudiado, de 5 diferentes señales de una falsa conversión, de 5 indicaciones de personas que creyeron pero que no se convirtieron a Cristo, que eran semillas que estaban en pedregales. Y noten, para ir terminando, entre los cristianos hoy en día existen unas falsas enseñanzas sobre este tema. Una de ellas es que han dicho que los cristianos tienen que estar siempre felices. ¿Será cierto eso? Que como cristianos siempre tenemos que estar felices. Una segunda mala enseñanza que se ha dicho es que el cristiano, entre comillas, el creyente que se vuelve al pecado después de que se ha convertido, escuchen esto, lo dicen, es un cristiano carnal, que aceptó a Jesús como Salvador,
pero no como Señor. Entonces, cuando alguna persona se aparta de los caminos de Dios, dice, no, lo que pasa es que él tenía a Jesús como Salvador, pero no lo conoció como Señor. ¿Mm? Otra falsa enseñanza, ya voy a refutarles estas tres. Otra falsa enseñanza es que hay que proteger al nuevo convertido de las aflicciones, de las pruebas, de las tentaciones. No, mis amados, hay que dejarlo ahí. Hay que dejarlo que llore, hay que dejarlo que sufra, hay que dejarlo que su pecado como muerda y que esa persona verdaderamente se sienta mal. De los principios bíblicos enseñados en esta lección, usted puede entender que estas enseñanzas que le acabo de decir de estos 3 puntos anteriores son erradas por lo siguiente. Número 1, escúcheme por favor y rápidamente lo vamos a mirar. Número 1, el cristiano tiene un gozo profundo porque sabe que Dios le ha perdonado todos sus pecados y le ha dado vida eterna, a pesar de que merecía el infierno. Y eso es lo que muchos estamos sintiendo hoy, un gozo. Decimos, Señor, gracias, gracias. Tenemos un gozo que es ahí, que permanece. Sin embargo, la vida cristiana, escúcheme, a veces es dura y a veces es difícil. Tenemos que entender entonces la realidad que los cristianos que somos hijos de Dios estamos viviendo en un mundo que está controlado todavía por Satanás y por lo tanto vamos a tener que pasar por dificultades. No vamos a estar felices todo el tiempo. O sea, la felicidad es un estado de ánimo que va y viene. Nosotros quizás no estemos felices todo el tiempo, pero lo que sí tenemos que tener siempre es un gozo en medio de las pruebas. Es una gran diferencia. No es que estemos todo el día juá. No, pues vamos a estar felices, sí, y llegará momentos en que vamos a estar tristes. Eso es natural, pero dentro de nosotros hay un gozo. ¿Por qué? Porque aún en medio de esa prueba sabemos que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que de esa prueba vamos a salir. ¿De acuerdo? Entonces hay un gozo. Por eso es que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que también que los que quieren vivir piadosamente, dice que padecerán persecución. Es lo mismo en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que tengáis en mi paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Es lo mismo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 22. Dice que muchas serán las tribulaciones y que son necesarios que atravesemos para que luego podamos estar en el reino de Dios. Dice Lucas 6:22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y dice cuando os aparten de sí, vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. O sea, que cuando nosotros, por causa de Dios, por querer manejar cosas correctas, los demás nos dejen, no se preocupen por eso. Dice Lucas 6:26, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. O sea, nosotros no estamos, así como dicen que no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Si les caemos mal por causa del cristianismo, bendito sea. Pero si le caes mal porque eres chismoso o chismosa, ahí sí hay que revisar. Regocijaos en el Señor siempre, dice Filipenses 4:4. Regocijaos. O sea, estemos felices, mis amados. Ahora, la segunda falsa creencia que tocamos aquí, que el que se vuelve al mundo y al pecado después de su conversión, porque tenía solamente al Señor como Salvador y no como Señor, eso es falso, mis amados. O sea, cuando uno se convierte al Señor, uno se convierte completamente. O sea, no se puede aceptar a Jesús, escúcheme, no hay una persona que lo pueda hacer, que pueda aceptar a Jesús y no como Señor. Si alguien lo ha hecho es porque no se ha convertido verdaderamente. El verdadero convertido acepta a Jesús como Señor y como Salvador de una vez. Algunos han tomado las cosas de Dios como un seguro contra incendios. Un seguro donde dicen, no, pues yo puedo seguir jugando pecado. Escúcheme, si tú te has convertido al Señor, esto no es una licencia para que tú juegues con el pecado. Es como el que compró un seguro contra incendio. Entonces, como ya tengo el seguro contra incendio, me pongo a jugar aquí con fuego, a ver qué. No te pongas a jugar con candela, mis amados. Como tengo el seguro, eso me cubre. No te pongas a jugar con candela. No tientes a Dios, por favor. Entonces nosotros cuando nos convertimos al Señor, tenemos que tener muy claro esto, mis amados. Una persona que verdaderamente se ha convertido al Señor, se ha convertido completamente. Y cuando tú has conocido verdaderamente la palabra de Dios, cuando tú eres un hijo de Dios, escúcheme, un hijo de Dios nunca se aparta. Un hijo de Dios, no, es decir, una persona que es un verdadero cristiano, no tiene por qué deleitarse en el mundo. Lo que dice para terminar Filipenses capítulo 2, verso 9. Por lo cual, Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, nosotros necesitamos doblar nuestras rodillas y entregarnos verdaderamente al Señor.
Una persona que está por un tiempo y que luego se va para el mundo, sencillamente es una persona que no sabía, era un creyente, pero verdaderamente no se ha convertido. Cuando se escucha de una persona que dice, es que él era cristiano, es que él era un líder, era un pastor, era alabanza y ahora está en el mundo, esa persona nunca se convirtió. Era un creyente, pero nunca se había convertido, mis amados. Porque la persona cuando se convierte, cuando se arrepiente de corazón, entonces se somete al Señor, se somete al señorío de Dios, comienza a caminar como Dios manda y esa persona va a estar pegada con Dios siempre, porque lo que ha estado entregado en las manos del Señor nadie lo puede arrebatar. Entonces nosotros tenemos que estar ahí. ¿Hay pruebas, hay dificultades? Sí, pero ninguna prueba, ninguna dificultad nos va a separar del amor de Dios. Vamos a mirar mañana, con la ayuda del Señor, comenzaremos a mirar ahora las 5 señales de una verdadera conversión. Y aquí yo quiero que por favor estemos muy pendientes, porque esto nos va a ir midiendo, vamos a poder examinar verdaderamente nosotros cómo estamos. Verdaderamente si estamos bien, y repito, estas lecciones es para que nosotros nos podamos revisar y si estamos mal, si verdaderamente no hemos hecho las cosas correctas delante de Dios, es para que nosotros enderezcamos nuestro camino, para que caminemos verdaderamente en esa comunión con Dios y podamos terminar felices. Caso contrario, mis amados, van a haber muchas personas que creyendo que eran cristianos, ese día va a ser el día de las sorpresas. Así que este es un tiempo para revisarnos, es un tiempo, esto no es para estar jugando al cristianismo, no es para rellenar aquí un espacio, no es porque no tengamos nada que hacer, es porque queremos verdaderamente que seamos cristianos genuinos, aprobados delante de nuestro amado Dios. Muy bien, mis amados, vamos a orarle al Señor, vamos a decirle, Señor, muchas gracias por esta palabra, enseñarnos, Dios, los principios del reino. Gracias porque tú nos ilustras, Señor, para que nosotros podamos caminar en obediencia a ti, que seguramente si tú nos has traído aquí a las salas porque sabes que hay cosas en nuestra vida que tenemos que mejorar, Dios. Señor, si aquí en la sala o alguna persona que posteriormente escuche este mensaje tiene que ser reargüido, Dios, y tiene que revisar y entender que no se ha convertido verdaderamente, Dios, que la palabra cumpla su efecto. Si aquí en la sala hay falsos convertidos, Dios, lo que digo es que podamos revisar nuestra vida y que verdaderamente lleguemos a la fe. Que ninguno de los que estemos aquí estemos posiblemente contentos pensando que estamos bien, pero que a la postre aquel día, Señor, donde venga la ira de Dios, donde venga el juicio de Dios, muchos tengan que ser expulsados, Padre amado. Ahora tenemos tiempo para corregir eso. Ahora, si tú sabes que estás en pedregales, el consejo es comienza a buscar esa tierra buena y comienza a echar raíces verdaderamente. Busca de Dios verdaderamente. Deja de ser esa persona que no quiere que le pase nada en la vida y que todos los demás le solucionen los problemas. No, aprende a depender de Dios. Aprende a tomarte de la mano de Dios verdaderamente, no simplemente por palabras, por decir. Vive como un cristiano genuino, como un cristiano verdadero. Seguramente que la lección de mañana y pasado mañana posiblemente nos van a ayudar mucho para revisar nuestra vida. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.